Oh Señor Jesús, Dios me los bendiga, amados hermanos. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Oh Señor Jesús, amados hermanos, estamos todavía disfrutando el mensaje a los matrimonios y a la familia. Estamos disfrutando el libro El Centro de la Vida Familiar de la editora Árbol de la Vida, Señor Jesús. Y en esta oportunidad hemos arribado a la crónica Manifestaciones a favor del matrimonio. Escuche bien el tema de hoy, amados hermanos. Manifestaciones a favor del matrimonio, Señor Jesús. Y queremos comenzar con una lectura bíblica en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis capítulo 2, versículo 15, tenemos la siguiente porción. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos, amados hermanos, que el matrimonio primeramente fue instituido por el propio Dios y le dio la capacidad de labrar y cuidar el huerto. Señor Jesús, en base a esto, amados hermanos, necesitamos como hijos de Dios comenzar con más fuerza a realizar manifestaciones a favor del matrimonio, a favor de la institución que Dios ha establecido para que gobierne esta tierra. Aleluya, para que traiga el reino de Dios a esta tierra y para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Para eso Dios instituyó el matrimonio. Entonces, amados hermanos, esto es un asunto de marca mayor. Hoy día vemos cómo el mundo ha hecho muchas manifestaciones, tanto en el país como en el mundo, en contra del matrimonio. Y algunos dejan entrever que es como que si estuvieran de acuerdo con el matrimonio, pero en realidad son posiciones muy peligrosas porque, por ejemplo, ¿no?, ante una situación de pelea, de carácter, divórciese. Entonces ahí vemos pues que encubiertamente están en contra del matrimonio. Pero hay muchas manifestaciones en contra del matrimonio y ahora es como que si Dios nos dijera: ¿dónde están mis hijos para que se manifiesten públicamente a través de todas las redes sociales, a través de todos los medios necesarios a favor del matrimonio, el cual yo instituí? Oh Señor Jesús, realmente ya el Señor comienza a dar un reto a nosotros, los hijos de Dios, y una demanda. Él quiere ver muchas manifestaciones a través de sus hijos a favor del matrimonio. Y es importante, amados hermanos, que nosotros comencemos a aclarar lo que el enemigo, con tantas noticias falsas, ha distorsionado el matrimonio. Nosotros necesitamos, amados hermanos, derrumbar todo eso y entonces aclarar todas estas cosas a favor del matrimonio. Por ejemplo, es necesario nosotros tener claro que el matrimonio tiene un objetivo. Dios lo instituyó con un objetivo. Primero, que un hombre y una mujer se unan por amor. Otro objetivo es hacer la voluntad de Dios. Es decir, que los matrimonios deben hacer la voluntad de Dios y no la voluntad humana. Deben traer el reino de Dios a esta tierra. Y algo maravilloso que está dentro del objetivo del matrimonio es que este
tiene la capacidad de subyugar al enemigo de Dios y expulsarlo de esta tierra, expulsarlo de la familia, expulsarlo de la sociedad y de los países, para que vengan a ser libres. Amados hermanos, vemos entonces que en los hombros de los matrimonios hay una capacidad sobrenatural muy importante para traer la paz a esta tierra, echar fuera al enemigo. Señor Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, por qué el enemigo ataca tanto a los matrimonios, con muchas manifestaciones falsas, noticias falsas, y algunas allí sutiles, para tratar de contrarrestar y disminuir el ente que Dios ha establecido para derrotar al enemigo. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, percatarnos que el diablo está detrás de todas las separaciones. Hoy día se habla con mucha facilidad, y sin duda alguna que aún hasta los mismos gobiernos han facilitado lo que es la separación de un matrimonio. Y entonces el Señor quiere que usted y yo sepamos que detrás de cada separación está el mismísimo diablo. Que el Señor lo reprenda. Es muy importante. No vamos a caer en filosofía, en psicología y en sociología sobre la separación. Si alguien se está separando o quiere separarse, sepa que detrás de eso está el diablo. Entonces necesitamos enfilar nuestras baterías hacia esos matrimonios para que no se produzcan las separaciones. Señor Jesús, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque en Juan 14:30 y en Juan 16:11 habla que el diablo es el príncipe de este mundo, y él es el que está detrás de todas estas cosas que buscan separar a los matrimonios. Oh Señor Jesús. Y lamentablemente, amados hermanos, el diablo pareciera que ha redoblado sus esfuerzos y recursos para intentar hacer sucumbir los matrimonios. Frente a esto, frente a este panorama, amados hermanos, nosotros que tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad de Dios, debemos entonces comenzar a manifestarnos a favor del matrimonio, defender el matrimonio, ayudar a aquellos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles. Necesitamos atenderlo, a orar con ellos a favor del matrimonio. Oh Señor Jesús. Y es muy importante, amados hermanos, que frente a esto, los matrimonios, no nos alejemos de la fuente del amor, porque una de las cosas que busca el enemigo es enfriar, acabar la esfera amorosa en el matrimonio. Entonces, frente a esto, usted y yo, como estamos casados, necesitamos estar muy cerquita de la fuente del amor, porque mientras el amor esté presente, entonces el matrimonio se preserva. Oh Señor Jesús. ¿Y usted sabe cuál es esa fuente del amor? Es nada más y nada menos que Cristo. Y no es difícil llegar a esa fuente, estar en esa fuente. Oh Señor Jesús, solamente que usted invoque el poderoso nombre de Jesús varias veces durante todo el día, y usted permanecerá cerca de la fuente del amor. También es importante que no descuidemos nuestra relación íntima con Dios, nuestra lectura de la Biblia, nuestra oración, oh Señor Jesús, los cánticos al Señor. Pero esto debemos hacerlo de una manera amorosa. Señor Jesús, no descuides tu relación íntima con Dios. En esta relación íntima con Dios podemos, por ejemplo, confesarle nuestras dudas, nuestros pecados, errores, de una manera allí en confianza, hablarle de nuestros proyectos,
los proyectos que tenemos en mente, hablárselos al Señor. Podemos hablarle de nuestros conflictos. También podemos hablarles sobre nuestras necesidades. Usted dirá, hermano, pero es que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero Él quiere que tú le pidas. Por eso en Mateo 7 habla, Mateo 7:7 habla, pedid y se os dará, Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, en esta relación íntima con Dios, como un antídoto contra el enemigo de Dios que busca destruir al matrimonio, entonces usted puede pedirle al Señor en base a las necesidades. Porque sabe una cosa, que uno de los elementos o de los momentos donde los matrimonios se separan, donde el enemigo logra separar, es cuando hay crisis económicas. Entonces, si usted tiene necesidad económica, entonces usted puede pedirle al Señor sobre esa necesidad. Señor, pon tu mano benéfica sobre mi trabajo. Señor, mira este emprendimiento. Señor, yo te pido que me ayudes, que pongas tu mano benéfica en mi emprendimiento para yo sostener a mi familia, aún para ayudar a los necesitados. Oh Señor Jesús, amados hermanos, cuán importante es la relación íntima con Dios. Y aquí le doy algunos tips, hay otros, pero algunos tips para que usted pueda mantener una relación íntima con el Señor. De esta manera, amados hermanos, usted y yo vamos a ver un resultado. Vamos a comenzar a ver con claridad las trampas del enemigo. Y por supuesto, cuando las vemos con claridad, entonces no caeremos en las trampas del enemigo. Amados hermanos, estar cerca de la fuente del amor y tener una relación íntima con Dios nos aclara la visión. Comenzamos a ver con los ojos espirituales. Comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Y así, entonces usted puede ver las trampas del enemigo cuando se están gestando. Aun cuando los demonios, los principados y potestades se reúnen para orquestar una trampa contra ciertos matrimonios, entonces usted puede visualizarlo desde allí, desde la esfera del tercer cielo, en su relación íntima con Dios. Entonces usted puede ver hacia abajo donde están los principados reunidos y puede escuchar las trampas que están tejiendo en contra de los matrimonios, y usted entonces en oración con otros matrimonios puede atar todas estas cosas y puede allanar el camino a esas trampas y destruirlas en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús, amados hermanos, necesitamos manifestarnos a favor del matrimonio. No debemos ser indiferentes en advertir sobre los diferentes engaños y peligros que nos asedian. Por ejemplo, necesitamos atender a los recién casados, porque no tienen experiencia. Oh Señor, son inexpertos en este asunto. Entonces, este es como iglesia y como matrimonio, nosotros necesitamos atender a los recién casados, pero también necesitamos atender a aquellos que tienen bastante tiempo, porque los recién casados no tienen experiencia, y los que ya tienen cierto tiempo pueden caer en la rutina, pueden convertir el matrimonio en una rutina, en algo frío. Entonces, de manera que estos dos flancos necesitamos atenderlos, no podemos ser indiferentes. Los matrimonios que están en la fuente del amor, los matrimonios que tienen una relación íntima con Dios, deben atender estos dos vectores en la iglesia. Oh Señor Jesús, porque no podemos, ante tal conocimiento, ante tal poder y autoridad que Dios te ha dado, no podemos ser simples espectadores de la degradación de la familia. No, bueno, ellos están degradados, tienen ese problema, y empezamos a razonar, empezamos a traer a colación que fue por culpa de ellos, o se descuidaron, se los advertimos y no hicieron caso. No, amados hermanos, necesitamos no ser simples espectadores de la degradación de la familia. Debemos unirnos, los matrimonios, debemos unirnos para interceder. Oh Señor Jesús. Por ejemplo, si
uno de los cónyuges falla, nuestra misión es interceder, no es condenar a la persona o al cónyuge que falló y ponernos a favor del que no ha fallado. No, amados hermanos, debemos unirnos para interceder por la institución del matrimonio. Oh Señor Jesús. Efesios 6:12 habla pues que, vamos a buscar acá en el nombre del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 12. Este capítulo es muy importante en cuanto a lo que es la guerra espiritual a favor de los matrimonios. Señor Jesús, oh Señor Jesús, de manera que cada matrimonio debe tener en cuenta siempre la lectura y la meditación de este capítulo de Efesios 6, específicamente el versículo 12. Vamos a ver, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí están los enemigos del matrimonio. Aquí están nuestros enemigos. Entonces, cuando digo que debemos interceder, no podemos tener por enemigo al cónyuge que falló. Mucho cuidado, no es contra los hermanos, no es contra los seres humanos nuestra lucha. Por eso necesitamos siempre mantenernos en la posición de intercesor a favor de la unión matrimonial. Aleluya. Amados hermanos, estamos captando esto. Si lo estamos captando, que somos intercesores, entonces nos podrá facilitar el trabajo de la restauración y llevar a los matrimonios a la normalidad. Oh Señor Jesús, debemos luchar en favor de la unión y la restauración. Luchar con las armas adecuadas. Este es otro punto muy importante. Cuando nosotros vamos a la guerra espiritual, es necesario, amados hermanos, que por un lado tener la posición de intercesor, pero por otro lado debemos agarrar las armas adecuadas que el Señor nos ha dado para luchar. Señor Jesús. Y en 2 de Corintios capítulo 10 nosotros podemos ver cuáles son esas armas que vamos a usar para expulsar al maligno de los matrimonios y de las casas de los hermanos. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, importantísimo esto, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Señor Jesús, es importante echar mano de estas armas espirituales, hermanos, porque si nosotros no echamos mano de estas armas espirituales, no vamos a poder contrarrestar la acción del maligno. Necesitamos, el versículo 5 dice, derribando argumentos. Vea bien, argumentos. Cuando una persona está en disputa con su esposa, siempre hay argumentos. Algunos son válidos y otros no son válidos, pero en definitiva son argumentos. Y eso es lo que nosotros necesitamos derribar. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos agarrar a ese marido y a esa esposa en oración e intercesión y agarrar sus pensamientos humanos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Necesitamos atar todos esos argumentos, todos esos pensamientos, buenos y malos, y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Y allí entonces la mente de este matrimonio comenzará a tener claridad. Señor Jesús, necesitamos, amados, suplicar al Señor. Oh Señor Jesús, que despierte a los matrimonios, porque el enemigo parece que le ha metido una dosis de morfeo a los matrimonios para que duerman, y eso le trae una apatía espiritual.
Oh Señor Jesús, y nosotros necesitamos entonces suplicar al Señor: despierta este matrimonio, despierta a mi hermano, despierta a mi hermana, para que pueda salir de la situación. A veces tenemos sueños vanos. Por ejemplo, querer ser rico. Me perdonan, hermano. Querer ser rico es un sueño vano y es peligroso. Estas cosas las siembra el enemigo para destruir a las personas, para destruir al matrimonio y para llevarlo por un sendero que no es justamente un sendero de justicia, Señor Jesús, sino que es un camino de destrucción. Pareciera un camino bueno que un matrimonio sea rico, pero en realidad es un camino de perdición. Es un camino demasiado peligroso, amados hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 11. Mire lo que dice. Voy a afianzar lo que estamos diciendo acá con la palabra. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, vea bien, aquí te está hablando el Señor a ti, porque usted no es de esos que se quieren enriquecer. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aleluya. Oh Señor Jesús, gracias al Señor que hoy tenemos matrimonios que son de Dios, o que siguen la justicia, que siguen la fe, el amor, y pueden escapar de este sueño vano de querer ser rico. Señor Jesús, ya no se puede gastar energía en estas cosas. Ya no hay tiempo para entrar en esta situación. La venida del Señor está cerca. Mire todo lo que está pasando en el mundo. Mire esta pandemia. Mire todas estas guerras y rumores de guerra que hay. Todas las cosas que el Señor dijo que iban a suceder antes que Él viniera, están sucediendo. Entonces, amados hermanos, necesitamos entonces despertar de este sueño y sacar de nuestro corazón estos sueños vanos, sabiendo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y sabemos que el Señor es el que nos suple según sus riquezas en gloria. Lo que usted necesite en esa petición que le dije anteriormente, entonces el Señor se lo va a suplir. Amén. El Señor le va a suplir y le va a suplir bien, para que le alcance para usted y también para que ayude a otros, para que se convierta en un sembrador en la iglesia. Señor Jesús, necesitamos ser liberados de las presiones. Los matrimonios necesitan ser liberados de las presiones, del consumismo. ¿Cuáles son las presiones? El consumismo, la mundanalidad, el egoísmo. No podemos ser egoístas en el matrimonio. Señor Jesús, somos dos. Y cuando hay hijos, entonces no somos dos, sino somos 3, 4, 5, 6. Y hay algunos hermanos que tienen hasta 8. Oh Señor Jesús. Entonces necesitan tener una mentalidad colectiva para que todas estas ataduras caigan, para que todos estos pecados puedan caer. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos despierte. Aleluya. Necesitamos ser liberados de las presiones. Señor Jesús, a veces se encuentran, amados hermanos, mira hermano, pero dentro de los matrimonios cristianos a veces se presentan problemas de pornografía, pecados de pornografía, pecados de machismo, pecados de feminismo. Señor Jesús, que se vienen arrastrando desde el mundo. Y necesitamos entonces liberar los matrimonios de estos pecados, porque se convierten en ataduras y en lazos del diablo. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude y nos dé discernimiento espiritual, amados hermanos, para ir a la fuente inagotable. Si usted encuentra en su cónyuge una situación de pecado, entonces usted no lo puede condenar.
usted debe reconocer: Señor, necesito ir a la fuente inagotable del perdón. Necesito perdonar a mi esposa. Necesito perdonar a mi esposo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, de la manera natural no lo va a hacer. Va a llegar el momento en que no va a poder. Pero, amados hermanos, si vamos a la fuente inagotable del perdón, que es el trono de la gracia, donde tenemos libre acceso las 24 horas al día, los 365 días al año, entonces nos llenaremos de perdón, nos llenaremos de tolerancia. Oh Señor Jesús, y si hay un problema de infidelidad, entonces en el trono de la gracia usted es encorajado de mucha fidelidad. Si usted era infiel, entonces usted comenzará a ser fiel al Señor, fiel a su esposa y fiel a los principios que Dios ha establecido para vivir en el matrimonio. Oh Señor Jesús, amados hermanos, oh Cristo amado, Señor Jesús, hermano, voy a decir algo que es importante abrazar. Es importante abrazar, amados hermanos, y comenzar a decirlo, a comenzar a tener manifestaciones atrás de lo que le voy a decir, porque el diablo ha distorsionado esto. Aún se ha metido en algunos predicadores para dar falsas enseñanzas en relación del matrimonio. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: en el nombre poderoso de Jesús, en el matrimonio se puede ser feliz. Repito, en el matrimonio se puede ser feliz. Aleluya. ¿Qué tal si usted le dice a su cónyuge: amén? Dice: mi amor, si es su esposa, mi amor, podemos ser felices. Aleluya. Podemos ser felices. Y vea un poquito más allá. Declárelo, decrete que usted va a ser feliz en el nombre del Señor. Su matrimonio va a ser un matrimonio feliz. Oh Señor Jesús. Y ¿sabe qué? Feliz es ser bienaventurado. Voy a entonces, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a comprobar por la palabra que sí se puede ser feliz en el matrimonio. De hecho, el deseo de Dios al instituir el matrimonio es para que hubiese felicidad. Y esta tiene que ser una manifestación. Esto es algo que nosotros necesitamos defender, proclamar por todos lados, manifestarnos a favor de esta felicidad que Dios ha dado al hombre para que a través del matrimonio él llegue a ser un bienaventurado. Señor Jesús. Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. Aleluya. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Dice, viendo, el capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Vamos al versículo 9, al versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el 9 dice: bienaventurados los pacificadores. Amados hermanos, usted y yo, que estamos casados, necesitamos ser, por un lado, misericordiosos. Es decir, darle al cónyuge lo que no se merece. Aleluya. Esto es algo maravilloso. No se guíe que se lo merece o no se lo merece. No, amados hermanos, ese es un razonamiento. Vaya a la bienaventuranza, sea un misericordioso. Dele a su cónyuge lo que no se merece. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y lo otro es ser pacificadores. Es necesario que donde haya conflicto, nosotros podamos ir con un corazón de paz a establecer la paz en esos matrimonios, a no ubicarnos de un lado o del otro, sino mantenernos como intercesores. Entonces usted prácticamente llega a ser un pacificador. Y puede ser que un matrimonio esté en conflicto, una guerra campal, pero si usted llega allí a orar y llega como pacificador, al usted retirarse de allí, va a venir la paz, se van a acabar los conflictos. Se lo aseguro en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Otra cosa, amados hermanos, que es muy importante que nosotros, aquellos que nos manifestamos a favor del matrimonio, Señor Jesús,
Sepamos que hay estadísticas, hay resultados estadísticos, amados hermanos. Esto es muy importante, que aseguran, aleluya, y yo lo creo, que los matrimonios que oran juntos por lo menos 15 minutos al día, 1 de cada 1000 se separa. Mire bien, cómo preserva, hermano, orar juntos diariamente con el cónyuge. Prácticamente las posibilidades son casi nulas. 1 de cada 1000 se separa, pero cuando no oran juntos, entonces esto aumenta tremendamente la posibilidad de separarse. Entonces, amados hermanos, clave para los que estamos casados y queremos hacer manifestaciones a favor del matrimonio es que necesitamos orar juntos, esposo y esposa, y eso garantizará nuestra permanencia en el tiempo. Llueva, truene o relampaguee, permaneceremos juntos hasta la venida del Señor. Amado, lo que hemos hablado hasta el momento, Señor Jesús, tiene como propósito y objetivo preparar los matrimonios para la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. No estamos preparando matrimonio para la venida pública del Señor. Gloria a Dios por la venida pública del Señor cuando todo ojo le verá. Pero usted está siendo preparado ahora para reunirse con el Señor en su venida secreta. Aleluya, alabado sea el Señor. Amados hermanos, entonces nosotros necesitamos orar permanentemente por los matrimonios. Esta es una manifestación muy importante, oración constante por los matrimonios. No podemos dejar mucho tiempo de orar por los matrimonios. No, esto es algo a diario. Escuche bien, la frecuencia de orar por los matrimonios es a diario. Señor Jesús, la iglesia también debe orar insistentemente por los matrimonios. Aleluya. La iglesia también debe orar insistentemente por los matrimonios. Muchas veces, amados hermanos, hay matrimonios que están como encarcelados. Satanás logra colocarle lazos y logra enclaustrarlos, encarcelarlos. Y a veces uno ve la situación y pareciera que no se puede hacer nada por esa situación. Pero, amados hermanos, mire esto. Mire este pasaje de Hechos 12, del 3 al 5, donde hay una situación que nos ilustra qué debemos hacer cuando hay estos encarcelamientos. Vea bien, Señor Jesús, al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel, custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mire todo lo que estaba sucediendo con Pedro. Pero miren ahora la actitud de la iglesia frente a este encarcelamiento de Pedro. Mientras Pedro permanecía preso, aleluya, gloria al Señor, la iglesia, mire quién aparece en el escenario, la iglesia. Pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba constantemente a Dios por él, aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos aquí un principio maravilloso. La iglesia debe orar insistentemente por los matrimonios para que no sean, para que sean liberados de cualquier encarcelamiento que el enemigo quiera colocar. Señor Jesús, hermano, sí hay salida. Hermano, sí hay solución. Hermano, sí hay esperanza. Gloria a Dios, que nuestra iglesia sea una iglesia que ore constantemente por los matrimonios. Aleluya. Oh Señor Jesús. Oye, hermano, de verdad que esta porción me gusta mucho. No he podido dejarla desde que el Señor me la ha estado mostrando. Es algo maravilloso.
Y vemos después, ahí en Hechos 12, cómo Pedro es liberado de una manera milagrosa, aleluya, y vuelto a la comunión, vuelto a la iglesia. Amados hermanos, Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, amado, qué bueno es el Señor. En nuestras manos, en las manos de la iglesia está el poder de liberación. Oh Señor Jesús, no hay nada que pueda mantener encarcelado a los matrimonios. Mientras haya una iglesia que ore constantemente, insistentemente por ello. Aleluya, hermano, hay esperanza. No se nos puede realmente escapar ningún caso. No hay ningún caso perdido en las manos de Dios y de la iglesia. Es una iglesia que ora. Aleluya. Oh Señor Jesús. Ahora, amados hermanos, para ir cerrando, en el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, aleluya. Señor Jesús. Vamos a ir buscando acá en nuestra Biblia. Se puede ir poniendo de pie, hermano, para que usted pueda, si puede, ¿no? Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Alabado sea el Señor. Vamos a proclamar esto en el nombre del Señor. Vamos a gozarnos, hermano. Vamos a disfrutar el poder y la autoridad de Dios. Oh, Señor Jesús, realmente es un privilegio estar casado, hermano. Es un privilegio. Oh, Señor Jesús. Mire lo que dice en la parte B de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, toda obra del diablo que se haya levantado en los matrimonios, que están bajo nuestro cuidado, bajo el cuidado de la iglesia, oh Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús, que el Hijo de Dios ha aparecido, que aparece el Hijo de Dios allí, deshaciendo toda obra del diablo. Jesús es el Señor. Sean todos bendecidos. Amén.